Hola, ¿qué tal? Espero que tengan un muy buen día. Vamos a ver hoy día una nueva materia que tiene que ver con el cálculo de la regulación en los sistemas de transmisión. Es tremendamente fundamental debido a que la ley exige en el Decreto Supremo 327, en el artículo 243, que las tensiones se tienen que manejar dentro de ciertos rangos. Por lo tanto, eso es fundamental que se pueda mantener de esa forma. Vamos a ver entonces cuáles son las implicancias que tiene, cuáles son los tipos de caídas de tensión, vamos a ver las formas en que nosotros podemos regular tensión. Voy a pasar a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Vamos a empezar, ¿cierto?, con el trabajo en clases que va asociado a esta materia. Ustedes saben que dentro de las materias yo voy incluyendo guías de preguntas, de tal forma que ustedes puedan focalizar el aprendizaje, ¿cierto? Y obviamente focalizar en la mente cuáles son los aspectos importantes dentro, en este caso, lo que es la regulación de tensión. La primera pregunta dice, describa los dos aspectos fundamentales que definen una buena calidad de voltaje. Entonces dice, esto es de tarea, ¿cierto? Dice, especifique las tensiones a nivel nacional para diferentes niveles de tensión. Buscar en el decreto 327 de 1998, ahí yo los direcciono al artículo 243. Si quieren leer también el 242, porque también hace referencia a lo que son las frecuencias, que también es un aspecto importante dentro del aspecto legal. Dice, la 3 dice, realice un resumen con sus palabras, las propias palabras, sobre los tipos de variaciones de tensión. 4, haga un resumen acerca de las formas que se utilizan para regular las variaciones lentas de tensión. ¿Cuáles son los medios de regulación? Hacer una descripción, obviamente escrita, y finalmente determinar o explicar qué representa este gráfico, este diagrama, que por una parte tenemos las potencias reactivas, por otra parte tenemos las potencias activas, tenemos una recta acá, una recta. Y acá, para diferentes valores de las potencias reactivas, hay diferentes valores de potencias activas. Por lo tanto, hay que hacer una breve explicación de ese contenido. Como introducción, ¿cierto? Podemos comentar que el tema de la calidad del servicio es altamente importante para todo sistema eléctrico. Por lo tanto, el sistema tiene que ser, como dice ahí, debe ser confiable y de muy buena calidad. Y es por eso que dentro de los factores de confiabilidad y de calidad está el voltaje, está la continuidad, está la frecuencia, y a eso también le podemos agregar otras variables, como los flickers, los armónicos, por ejemplo, que también llegan a ser un aspecto importante. Dice, entre los aspectos que caracterizan una buena calidad de servicio, se encuentra en la adecuada regulación del voltaje. Adecuada, eso quiere decir mantener los voltajes dentro de una banda, dentro de una banda de tensión, ni más arriba ni más abajo. El control de voltaje tiene como objetivo mantener niveles de tensión dentro de estos límites que son razonables. Ojo que en el decreto Supremo 327 habla de los niveles a mantener en baja tensión, en media tensión, en alta tensión hasta los 154 kilovolts y extra alta tensión considerando sobre los 154 kilovolts. Vamos viendo que es un poco diferente cuando hablamos de lo que es la regulación en distribución. Estamos hablando en distribución ahora, acotando un poquitito a lo que es el tema de la distribución primaria, o la regulación dentro de lo que es una línea de transmisión. En transmisión se pueden admitir ciertas variaciones de voltaje, aquí dice llegando a un máximo del 10%, más o menos, por supuesto, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, en Chile,
lo que es las líneas de transmisión es el más menos 5%, el 95% del tiempo, comprendido el 95% del tiempo, el periodo de una semana de corrido. Estos son sobre los valores de 154 kilovolts. Todo lo que es la media tensión y la alta tensión hasta los 154 kilovolts es del más menos 6%. Ahora, en distribución, ¿cierto? Dice, las variaciones de tensión están limitadas por las características de los consumos. Dice, estos solo funcionan cercanas a las tensiones nominales, muchos de los equipos, ¿cierto? Y admiten variaciones lentas que no sobrepasen el más menos 5%. 5% hacia arriba del valor nominal. Siempre cuando hablamos del 5, del 6%, estamos hablando del valor nominal. Esto tiene que ver con cocinas, lámparas, calentadores, por ejemplo. Y más o menos 8% en el caso de motores, lavadoras, radios, televisores. Bueno, en Chile, lo que tiene que ver con la distribución primaria en media tensión, que va desde los 12 a los 23 kilovolts, estamos hablando de un más o menos 6%, el 95% del tiempo para zonas urbanas y más o menos 12% para zonas rurales. Hagamos una pequeña clasificación de las variaciones de tensión. Según sus características, las variaciones de tensión se pueden clasificar en, primero, variaciones lentas. Eso quiere decir, en el correr del tiempo, en horas, por ejemplo, se produce esta variación tanto hacia arriba como hacia abajo. Dice que son previsibles, eso quiere decir, conociendo lo que son las curvas de demanda, porque en la medida que uno aumenta la demanda, va a bajar el voltaje, y cuando disminuye la demanda, obviamente va a subir el voltaje. En las horas peak, en las horas de alto consumo, ¿cierto? Estamos hablando en las horas de punta, obviamente ahí el voltaje va a bajar. Por lo tanto, ahí hay que hacer algunos trabajos de regulación, ¿cierto? Mediante algunos mecanismos. Eso es básicamente, los fines de semana, por ejemplo, estamos hablando de sábados y domingos, los consumos bajan bastante, por lo tanto lo que es el voltaje aumenta. Tenemos las variaciones del tipo bruscas, dice tanto regulares como aleatorias, pestañeos, por ejemplo. Dice debido a los golpes de corriente, las soldadoras, por ejemplo, la partida de un motor grande, de un equipo grande, dice causados por el funcionamiento intermitente de refrigeradores, ascensores, soldadoras, como les decía, todos aquellos equipos que tienen un pic alto de corriente de partida. Las caídas de tensión, ¿cierto? Dice de breve duración, eso quiere decir cuando cae un 100% de la tensión, se pierde la tensión, en este caso los conocidos blackouts, por ejemplo, que afectan a toda la zona de un país. Dice desde fracciones de segundo hasta algunos segundos, ¿cierto? Aquí dice, y de amplitudes muy variables, hasta un 100% de la tensión. Su efecto es casi equivalente al de una interrupción de servicio, de lo que estábamos hablando del blackout. ¿Cuáles son algunas formas que se utilizan para lo que es la regulación o en el fondo aplicar, ¿cierto?, algún elemento técnico para lo que son las variaciones lentas de tensión? Acá tenemos, por ejemplo, lo que es inyección o absorción, inyectar o absorber lo que son potencias reactivas. Con condensadores o con reactores, dice, permite modificar la potencia reactiva circulante en un sistema. Esto es a través del mejoramiento o modificación del factor de potencia por medio de las compensaciones. ¿Cómo se consigue esto? Dice condensadores estáticos, ¿cierto? Los equipos que normalmente se ocupan en líneas de transmisión, en líneas de distribución, a veces en las subestaciones, se ocupan también en las fábricas, ¿cierto? Cuando hay que mejorar el factor de potencia, se ocupan de estos condensadores del tipo estático. Muchos de ellos también dinámicos, en la medida que va variando el factor de potencia, se van agregando o se van quitando vasos de los bancos de condensadores. Compensadores sincrónicos, estos son motores que se les hace trabajar en vacío, del tipo sincrónicos, que se comportan básicamente como condensadores en esa condición. Los reactores, que son bobinas, generadores de las centrales, ¿cierto?
nosotros podemos, a través de la excitatriz de la máquina, podemos modificar la cantidad de reactivo que estamos inyectando o que estamos quitando de la red. Y también habla de una inserción de tensión serial adicional. Esto se consigue básicamente con los cambiadores de tap. Eso quiere decir modificar la cantidad de vueltas del transformador, ¿cierto? Si yo modifico la cantidad de vueltas o en el primario o en el secundario, voy a estar modificando, obviamente, el voltaje de salida, el voltaje de salida, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Modificación de la reactancia, en este caso impedancia, ¿cierto? Porque la reactancia es parte de la impedancia junto con la resistencia. Dice, para mantener constante la caída longitudinal, el Z por I, ¿cierto? La impedancia por la corriente, la Z de la línea, por lo tanto, ya se consigue, por ejemplo, ¿de qué manera? Conductores fasciculados, ya vimos lo que son los conductores fasciculados. Eso significa tener más de un conductor por cada fase, 2, 3 o 4 conductores. Dice condensadores conectados en serie. De otra forma, dice líneas en paralelo. Se ocupa mucho las líneas en paralelo para mejorar los efectos de la tensión en redes de baja tensión. En redes de baja tensión. Dice disminuyendo el largo de las líneas. Aquí es más difícil, ¿cierto? Porque eso significaría acercar la carga a la subestación o acercar la subestación a la carga. Esto se puede hacer bastante en lo que son las redes de baja tensión, instalar un nuevo transformador y de esa manera acercamos la carga a lo que es el transformador, ¿cierto? Acortando los alimentadores. Dice, acercando los transformadores de distribución a los consumos, que es lo que le estaba explicando en este momento. Dice, formas de actuar de los medios de regulación de tensión. Formas de actuar de los medios de regulación de tensión. Tenemos regulación continua, dice reguladores de inducción y compensadores sincrónicos. Regulación cuasi continua, dice cambiadores de derivación bajo carga de los transformadores. Eso quiere decir, se modifica a través del cambio de tap, ¿cierto? La cantidad de vueltas, de espiras en el transformador, y eso se puede hacer con carga. Ahora, estos elementos cambiadores de tap bajo carga son tremendamente caros, por lo tanto se justifican en transformadores de poder en las subestaciones, no los transformadores de distribución de las casas, porque hay miles, en Santiago deben haber tranquilamente 70, 80 mil transformadores. Por lo tanto, es ridículo pensar en un cambiador de tap bajo carga en lo que son los transformadores de distribución. Dice regulación intermitente a través de condensadores estáticos. Dice regulación fija, dice condensadores serie y cambiadores de derivación en vacío. Cambiadores de derivación. Estos son los TAP, lo que venimos hablando, ¿cierto? Que es cambiar la cantidad de vueltas. Acordémonos de la relación que el voltaje 1 es al voltaje 2, como el número de vueltas 1 es igual al número de vueltas 2. Por lo tanto, si modificamos el número de vueltas, vamos a estar modificando los voltajes. Regulación de tensión por inyección de potencia reactiva. Mañana vamos a aprender a realizar los cálculos, ¿cierto? De cuánta potencia reactiva necesitamos inyectar o absorber, de tal manera de que nosotros podamos mantener el voltaje dentro de ciertos parámetros, ¿cierto? Que ya veíamos cuáles eran los parámetros de regulación según ya un poquitito la norma internacional y la norma nacional, que está en el Decreto Supremo 327. Acá tenemos una línea corta de transmisión. Dice, consideraremos el caso de una línea corta de transmisión y cuál es su diagrama fasorial. Acordémonos que una línea corta es aproximadamente hasta los 80 kilómetros y este es el diagrama del cuadripolo. Recordemos que ya trabajamos lo que es el cálculo de líneas cortas, donde tenemos una potencia activa y potencia reactiva de entrada. Tenemos un voltaje de entrada, tenemos una impedancia de la línea, ¿cierto? Que es R más JX sub L, reactancia inductiva.
Acordémonos que la reactancia inductiva es bastante más alto como valor, ¿cierto? Como módulo que la resistencia. ¿Ah? Es del orden de 3, 4 veces el valor de la resistencia. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos la potencia activa de la carga más la potencia reactiva de la carga y obviamente un voltaje de salida. Lo importante es relacionar estos dos voltajes a través de alguna fórmula. Este es el diagrama fasorial. El diagrama fasorial, ¿cierto? Este sería el voltaje de salida. Este es el voltaje de entrada. Siempre se considera, y les recuerdo los ejercicios que hemos estado haciendo, que el voltaje de salida se considera con una referencia de ángulo cero. ¿Ah? Por lo tanto, obviamente, al hacer los cálculos hacia lo que es el voltaje de entrada, vamos a tener un ángulo, un ángulo de desfase entre lo que es el voltaje de entrada a nuestro sistema y lo que es el voltaje de salida de nuestro sistema, ¿cierto? Sigamos viendo, esta sería la corriente está en atraso respecto de lo que es el voltaje, de salida. Acordémonos que las cargas normalmente son del tipo inductiva y es por eso, ¿cierto?, que la corriente está en atraso, está desfasada hacia atrás, valor negativo. Acá tenemos, ¿cierto?, lo que es la corriente por la resistencia. Esto debe estar en el mismo ángulo que la corriente. Acá tenemos, ¿cierto?, lo que es la corriente por la reactancia inductiva. La corriente, por lo tanto, la suma fasorial, ¿cierto?, del voltaje de salida más la pérdida por resistencia más la pérdida por reactancia es lo que finalmente nos va a dar el voltaje de entrada. Aquí tenemos lo que es el delta V. Eso quiere decir la diferencia de tensión entre lo que es el voltaje de entrada a nuestro sistema y el voltaje de salida de nuestro sistema. Ese sería el delta V. Por lo tanto, aquí tenemos otros parámetros también que nos pueden ayudar para entender lo que son algunos cálculos. Vamos viendo algunas fórmulas. El delta V, ¿cierto?, sería la resistencia. Todo esto se trabaja, y es bien importante tenerlo muy presente, que se trabaja en tanto por unidad. Tanto las potencias, los voltajes y también las impedancias o resistencia y reactancia. Por lo tanto, el delta V, que sería la diferencia de tensión entre la salida y la entrada, hablando modularmente, sería la resistencia por la potencia de salida, potencia activa, más la reactancia por la potencia reactiva partido por el voltaje de salida. Es importante señalar que este delta V corresponde a V sub T menos V sub R, en tanto por unidad. Repito, sería V sub T menos V sub R. Yo creo que haciendo algunos ejercicios que los vamos a hacer en la próxima clase, debería quedar un poquito más claro. Esta es la fórmula que nosotros vamos a estar utilizando en la próxima clase para calcular, ¿cierto?, la diferencia de potencia reactiva que necesitamos inyectar o absorber de nuestro sistema. El tramo EC, ¿cuál sería el tramo EC? Este sería. Si se fijan, este es el cateto opuesto de este ángulo. Repito, es el cateto opuesto de este ángulo, de este triángulo, ¿cierto?, que se forma acá. Tenemos un triángulo ya rectangular. Por lo tanto, ese tramo sería XPR menos RQR partido por BR. Es por si necesitamos calcular algunos otros parámetros. Por lo tanto, el ángulo θ, este ángulo que tenemos acá, ¿cierto?, sería este valor dividido por este valor. Repito, entonces este ángulo sería la tangente a la menos 1 de este tramo dividido por este tramo, por lo tanto es perfectamente calculable. Sería EC, ¿cierto?, que lo calculamos acá, partido por VR más delta V, ¿cierto? VR más delta V. Este sería lo que sería en este caso el cateto adyacente. Este sería la hipotenusa y este sería el cateto opuesto.
aplicando trigonometría, conceptos de trigonometría. Dice donde P, R y QR son las potencias activas y reactivas proporcionadas a la carga a través de lo que es la línea de transmisión. Acuérdense que estamos haciendo el análisis en función de líneas cortas. Dice las ecuaciones 2.2 y 2.4, que son las que tenemos acá, muestran claramente que el transporte de potencia reactiva y potencia activa y potencia reactiva a la carga desde el extremo transmisor va acompañado de una caída de tensión bastante considerable, ¿cierto? Producto de ambas potencias, dice, y de un desfase phi, ya entre las tensiones de ambos extremos de la línea, debido a que usualmente en los sistemas de transmisión y generación la resistencia es mucho mayor que la reactancia, como les dije hace un momento. Dice el término dominante de la ecuación es X por QR. O sea, la potencia reactiva transferida desde T, transmisión, a lo que es la parte de la receptor o del consumo, es la causante principal de la caída de tensión delta V. Por la misma razón anterior, el término dominante es XPR, ¿cierto? De donde se concluye que el desfase phi es decisivo en el valor de la potencia activa suministrada al consumo. ¿Se fijan? Pues ahí tenemos la lógica entonces de dónde conviene meter lo que son los reactivos. ¿Conviene meterlos acá en la parte de generación o conviene meterlos en el consumo? Eso tiene una lógica, ¿cierto? Porque si los ingresamos en la parte de generación en vez de colocarlo en la parte del consumo, tenemos las grandes pérdidas de tensión a través de la línea. Por lo tanto, muchas de las veces conviene meter más los reactivos en lo que es el consumo propiamente tal, disminuyendo las pérdidas de voltaje en lo que es la línea de transmisión. Eso es más o menos lo que estamos explicando en este tramo. Dice, para reducir la caída de tensión delta V es necesario evitar o disminuir, ¿cierto? En su defecto, el transporte de potencia reactiva por la línea, que es lo que yo les estaba comentando. Dice, la potencia reactiva debería ser suministrada en lo posible en el mismo punto donde será consumida. Por lo tanto, aquí tenemos la gráfica que yo les pedía en un principio que hay que explicar a qué se refiere esta gráfica. Dice, para mantener constante, esta línea es la mantención constante del voltaje, a eso es lo que se refiere esta línea. ¿Ya? Y cómo vamos variando las potencias reactivas para obtener ciertas potencias activas. O, ya, para mantener ciertas potencias reactivas en el punto del consumo, cómo vamos modificando lo que son las potencias reactivas. Dice, si se desea mantener constante delta V, lo que estábamos hablando, ¿cierto? De esta K constante, dice, para cualquier valor de PR, QR debe variar para cumplir con la condición señalada. O sea, mediante las condiciones de QR, vamos a hacer una modificación de las potencias P, todo esto en el extremo receptor, para mantener el delta V bajo control. Esa es la idea, dice, variación de la potencia reactiva QR entregada por la línea en función de la potencia activa del consumo para mantener V sub R constante, el voltaje en la carga. Dice, controlando la potencia reactiva QR en la forma mostrada en la figura que tenemos acá a la vista, dice, es posible mantener la tensión VR constante para diversos valores de potencia activa PR. Aumenta el consumo, disminuye el consumo, ¿cierto? Y la idea es que mantengamos los parámetros de voltaje plenamente controlados. Dice, este control se hace en el extremo receptor y el procedimiento se conoce con el nombre de regulación de tensión por inyección de potencia reactiva. Eso sería lo que teníamos que ver en esta clase. Así que ahora vamos a dar paso a las preguntas que ustedes puedan tener. Voy a dejar de compartir pantalla. Acá estamos nuevamente, entonces ahora quedo abierto a cualquier tipo de preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias por toda su atención.